Buenas tardes, mi nombre es Gabriela Fortino, soy parte de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional de la UNDAV. Les damos la bienvenida a esta edición 2020 de Semana de la Ciencia, un poco particular por el contexto que estamos atravesando, pero de todas maneras queremos darle continuidad a estas actividades dentro de este evento, dentro de esta semana, ya que consideramos que es muy importante poder divulgar la producción del conocimiento de nuestros docentes, investigadores e investigadoras de la UNDAV, y también para dar a conocer experiencias de investigadores externos, como es el caso de esta actividad, así que les agradecemos por compartir con nosotros sus investigaciones. En este caso, la actividad se titula Prevención del mosquito del vector dengue, exponen el doctor Nicolás Schweigman y el doctor Andrés Vicintín, integrantes de los grupos de investigación sobre mosquitos en la Argentina, GIMA. Esta actividad está siendo grabada, ya que quedará como material de difusión de la universidad, así que la van a poder disfrutar y ver más tarde en las redes sociales. Ahora le voy a pasar la palabra a Adriana Joclender, que también es integrante de la Secretaría de Investigación y Vinculación de la UNDAV, y va a moderar esta charla y hacer una presentación de los expositores. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar. Y voy a decirles que Nicolás Schweigman es doctor en Ciencias Biológicas, profesor asociado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y del Instituto de Ecología Genética y Evolución del CONICET. Y Andrés Vicintín es doctor en Ciencias Biológicas, profesor titular de las cátedras de Biología Animal y Diversidad Animal del Departamento de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de La Rioja, profesor asistente de la Cátedra de Entomología de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Así que bueno, los dejo con ellos para que nos cuenten este tema tan interesante e importante, sobre todo. Bueno, Andrés, vos compartís la pantalla. Perfecto, bueno. Yo soy Nicolás Schweigman, el que les va a hablar, pero voy a sacar el video así no se me corta internet, que es mi gran problema. Y bueno, vamos a hablar de algunos conceptos de prevención y sobre los cuales la Aedes aegypti, el mosquito vector del dengue, está relacionado. De entrada lo que podemos decirles es que la solución se encuentra a escala de manzana, o sea, no alcanza con hacer prevención solamente en nuestras viviendas. La próxima, por favor. El dengue es el resultado de un desorden socioambiental que afecta a nuestra salud. Esa es una definición que a mí me aporta... ¿Podés pasar, Andrés? Ahí está. El dengue es Sí, ahí pasó. No sé por qué se trabó, pero ahí pasó. Bien. Decía que el dengue es el resultado de un desorden socioambiental que afecta a nuestra salud. Eso es una definición que nos da un diagnóstico. ¿Por qué? Porque todo recipiente capaz de acumular agua en los entornos domiciliarios puede transformarse en un criadero de Aedes aegypti. Y si hay criaderos de Aedes aegypti, puede haber transmisión del virus dengue. Para eso vamos a hablar de qué pasa con el virus dengue y cuándo hay epidemias en la Argentina. La próxima, por favor. En general, se producen ondas epidémicas en el continente. Nosotros tuvimos una epidemia en el 2009, que se inició en la zona de Charata, en Chaco o en la ciudad de Catamarca, y de ahí se dispersó por todo el país, o las grandes epidemias del 2016 y de las 2020. En todas esas epidemias el virus ingresó a partir de los países limítrofes. Lo que transportan el virus son las personas. Ocurre igual que con el coronavirus. Las personas llevan el virus, y en general la onda epidémica viene del norte del continente, y que acá está marcado como distintos tiempos, tiempo 1, tiempos 2, y el tema es de que coincida el momento que está en los países limítrofes con el momento en que hay movimiento de personas que van a visitar, por ejemplo, a sus familiares, a Paraguay, Bolivia, sur de Brasil, en la época de las fiestas, Año Nuevo, Reyes o vacaciones.
Cuando se da ese tipo de situaciones, esas personas al volver, si vuelven infectadas, vuelven con el virus dengue y pueden llegar a provocar, si hay mosquitos en las zonas de destino donde ellos vuelven, a sus viviendas, y en la manzana hay mosquitos, entonces pueden llegar a transmitir. Por ejemplo, en esta última epidemia, volvé para atrás, en esta última epidemia, en Brasil ya sabíamos en octubre que había 2 millones de casos, que es la figura que se ve a la izquierda. Y eso ya nos preanunciaba de que íbamos a tener una situación compleja en la Argentina. ¿Cuál es la situación actual? Ahora sí, la próxima, Andrés, es que el virus está transmitiéndose en Costa Rica, en Colombia, en la zona de Tolima, en las islas del Caribe, las islas San Vicente, en la península de Florida, en África, en Chad, en la India y en Tailandia. O sea, todas las zonas de brotes que hay registros en este momento por las alertas epidemiológicas son del norte del Ecuador. Por lo tanto, nosotros vamos a saber cuándo pueda volver a entrar el virus a la Argentina. La próxima. En este momento el virus no está en la Argentina. Esto es debido a que en los inviernos desaparecen los mosquitos adultos, que son los únicos que pueden transmitir, porque el virus está en las glándulas salivales. Cuando el mosquito pica, inyecta saliva. Y entonces, si no están los mosquitos adultos, se infectaron de dengue, ya no tienen más dengue, porque el virus, la próxima, el virus dura muy poco tiempo dentro de las personas, 5 a 7 días. La Aedes aegypti en junio, julio y agosto en Buenos Aires no está presente. Lo que sí quedan son huevos. Tampoco hay larvas ni pupas en invierno. Lo único que quedan son huevos esperando el calor de la primavera. O sea, para estos días, para fines de septiembre, principios de octubre, comienza de vuelta la actividad de mosquitos. Los pocos huevos que pueda tener el virus no se van a transformar en mosquitos adultos. En general esto no ocurrió en las últimas 3 epidemias y es algo que no ha ocurrido en el mundo, que a partir de huevos infectados se den brotes epidémicos. Pero sí pueden quedar algunos huevos con el virus, pero eso termina desapareciendo porque la probabilidad es 1 en 10.000. La próxima. Entonces, el tema es que cuando se da una onda epidémica, cuando arranca el año, fines o principios de año, entran personas infectadas, la cuestión es a qué manzana llegan esas personas. A la izquierda podemos ver que si no hay mosquitos en esa manzana, esa persona que llegó con el virus dengue va a padecer la enfermedad, pero no va a transmitir a ningún mosquito porque en esa manzana no lo hay. Y en la figura de la derecha, como sí hay criaderos, los criaderos producen mosquitos y entonces al llegar a una persona infectada, esa persona infecta a los mosquitos y puede provocar un brote de transmisión. La próxima. ¿Cómo es ese sistema de transmisión? Es algo bastante complejo, no es nada fácil. Empezamos con el tiempo 1, donde llega esa persona, ese caso importado, como ya estamos acostumbrados por el tema del coronavirus, que llega ese caso importado infecta a los mosquitos locales. Y acá los mosquitos, cuando van a picar, se juegan la vida, porque también pueden morir de un manotazo. De ahí pasa a un tiempo 2, donde el mosquito que sobrevivió y chupó sangre del infectado tiene que ser capaz de infectar. O sea, la sangre que chupa el mosquito va al tubo digestivo del mosquito y tiene que pasar un tiempo que se llama periodo extrínseco hasta que ese virus del tubo digestivo pasa a la glándula salival y recién el mosquito puede inyectarlo con la saliva. Y entonces ahí el mosquito se transforma en mosquito infectivo. Eso pasa en varios días, prácticamente entre 5 y 7 días para que el mosquito se infecte, y eso depende de la temperatura. En el tiempo 3, el mosquito infectivo ahora le transmite al humano. Acá pasa muy poco tiempo, que es el tiempo que tarda en picar. Pero el humano que se infecta, si recibió saliva del mosquito infectado, va a necesitar de un periodo de latencia hasta que es capaz de infectar a mosquitos. O sea que este es otro paso que lleva un cierto tiempo, que también más o menos dura
entre 5 y 7 días, y a partir de ese momento, ese caso se lo denomina autóctono. ¿Por qué? Porque la persona que trajo el virus infectó a los mosquitos locales, y los mosquitos locales infectan a una persona que es de ese lugar, ese caso autóctono. Ese caso autóctono, en el tiempo 5, infecta mosquitos con el mismo proceso, va a necesitar un periodo extrínseco, pero en este caso ya va a infectar a más mosquitos, y esos más mosquitos que están en general dentro de la manzana, porque Aedes aegypti no se dispersa más allá de la manzana. Con esto hay que decir que la mayoría de los mosquitos no cruza la calle, entonces esos mosquitos infectivos le transmiten a otros vecinos y se produce un brote dentro de la manzana. Por eso es que hay que trabajar a escala de manzana. La próxima, por favor. Entonces, si llegan a Aedes aegypti a ese lugar, acá vamos a hacer el mismo proceso pero en escala espacial, la próxima, los mosquitos van a picar a esa persona, la próxima, esos mosquitos se van a infectar, y a su vez esos mosquitos después van a infectar a otras personas, la próxima. Y esos mosquitos que pican a otras personas, esas personas se van a infectar, la próxima, y así va a continuar, la próxima. Esos mosquitos se infectan hasta que generan la próxima un brote en la manzana. Entonces, el panorama que vamos a ver, si lo miráramos desde una oficina de la Dirección de Epidemiología, sería el siguiente. Veríamos una ciudad, la próxima, sí, veríamos una ciudad con casos, no, la anterior, Andrés. Veríamos una ciudad con casos que estarían distribuidos en las distintas manzanas. Por ejemplo, este dato de 38 casos es de la ciudad de La Rioja, de esta última epidemia. O sea que hay casas que tienen muchos casos y hay hay manzanas que tienen pocos, un caso. La cuestión es que si tienen un solo caso, ¿de dónde salió el mosquito que infectó a esa persona? Es muy probable que esa persona que se infectó y que es la única de la manzana haya provenido de una manzana donde había mucha transmisión, por ejemplo, donde hubo 13, 16 o 18 casos. Entonces esos serían casos importados para la manzana, y en las manzanas donde hay muchos casos es muy probable de que hayan abundancias de mosquitos muy altas y que hayan gran cantidad de criaderos. La próxima. Entonces, sin criaderos no hay producción de mosquitos, y sin mosquitos no hay transmisión. Con criaderos existe transmisión. Entonces, este es el concepto básico que hay que entender para la prevención. Y esto es a escala de manzana. Y ahora vamos a explicarlo con más detalle todavía. La próxima. Cuando hablamos de criaderos, que mencionaba Nicolás recién, creo que ya queda claro a esta altura de que nos estamos refiriendo a todo este tipo de recipientes artificiales que pueden acumular agua, ¿no? Y que sirven para que allí las hembras de los mosquitos depositen sus huevos. Pero hay distintos tipos de criaderos, y mucho se ha hablado de que se pueden criar estos mosquitos hasta en tapitas de gaseosas, por ejemplo, como vemos abajo. Pero esos son criaderos muy poco productivos, si pensamos en la cantidad de pupas de las cuales van a emerger adultos después por hectárea, es decir, en cada manzana. Los criaderos más productivos son recipientes del tipo como los que vemos en la imagen superior, que corresponden a cubiertas de vehículos que están abandonadas, en desusos, y que acumulan agua después de las lluvias, por ejemplo, y que por la forma que tienen resulta bastante difícil eliminar el agua de su interior. Y otros tipos de recipientes, como pueden ser los tachos de 200 litros que quedan abandonados o que están en las obras en construcción, por ejemplo, es decir, recipientes grandes que acumulan agua y desde los cuales hemos visto que se puede producir una gran cantidad de mosquitos adultos allí. A Aedes aegypti se lo conoce como mosquito de inundación. ¿A qué se debe esto o por qué su nombre? Bueno, justamente las hembras eligen para depositar sus huevos recipientes artificiales, como estos que vemos en la imagen de la izquierda, y si se fijan en el videíto abajo a la izquierda,
Vemos un recipiente de vidrio con agua, las hembras están depositando los huevos justo por encima del nivel del agua. Ese recipiente se puede secar después, pero cuando venga la próxima temporada de lluvia o nosotros inundemos, es decir, llenemos de agua esos recipientes de forma artificial, se va a producir la eclosión de esos huevos. En la imagen superior vemos todas estas manchas negras que vemos acá corresponden en realidad a huevos de Aedes aegypti. Es decir que un requisito que necesitan estos huevos es que ocurran variaciones en el nivel del agua del recipiente. Variaciones, es decir, que el agua fluctúe en su nivel, que sube y baje, que los cubra, que los inunde, de allí el nombre. Por eso también se los conoce como mosquitos de aguas temporarias, mosquito de inundación. Por otro lado, una vez que se produce la eclosión de estos huevos, ¿sí? Emergen las larvas. Las larvas son organismos pequeños que los encontramos en el agua, que se alimentan filtrando microorganismos que allí encuentran, luego pasan al estado de pupa, la pupa no se alimenta, y al cabo de unos días emergen los adultos, ¿sí? Ahora los adultos se van a alimentar de jugos vegetales, néctar, por ejemplo de flores, ¿sí? O de frutos. Tanto machos como hembras se van a alimentar de jugos vegetales. Prefieren lugares frescos y húmedos para reposar entre la vegetación, y luego se aparean. Una vez que se produce el apareamiento, la cópula, en las hembras se desencadena un mecanismo hormonal que les provoca la búsqueda de una fuente de sangre. Necesitan la sangre para producir huevos. Y nuevamente se reinicia el ciclo cuando esas hembras, ya oviplenas, es decir, que están llenas de huevos, buscan nuevos recipientes para colocar sus huevos. En la imagen de la derecha vemos en círculos rojos pupas dentro de un recipiente que contiene gajos de agua para que enraícen. En este pequeño video vemos un enjambre de mosquitos. Cuando se produce la emergencia, se producen estos enjambres, machos y hembras copulan, y como les mencionaba recién, luego de la cópula entonces se produce el mecanismo de búsqueda de sangre por parte de las hembras, es decir, van a buscar a una persona para picar. De acuerdo a las estrategias ecológicas que presentan los mosquitos para completar su ciclo de vida, recién mencionábamos a los mosquitos de aguas temporarias o de inundación, pero también están los mosquitos de aguas permanentes. Si nos fijamos en la imagen de abajo a la derecha, allí vemos un charco que se puede haber producido después de una lluvia, y es el lugar ideal para que en los márgenes de ese charco, en el barro alrededor de ese charco, coloquen sus huevos especies de mosquitos como por ejemplo Aedes albifasciatus, otra especie del mismo género Aedes, ¿sí? Y si esos charcos permanecen o duran mucho tiempo, pueden oviponer también otros mosquitos de otras especies, como del género Culex. Los del Culex, como vemos en la imagen inferior izquierda, prefieren ambientes con agua que permanecen mucho más tiempo, ¿sí? Es decir, duran mucho tiempo esos criaderos. No van a oviponer en el fondo donde vemos la gran laguna que seguramente está llena de peces y de otro tipo de predadores que se van a alimentar de ellos, sino donde vemos a esta persona aquí más cerca que está colectando larvas justamente en esos pequeños charcos o lagunitas alrededor de la gran laguna. Allí es donde eligen o prefieren estos otros mosquitos del género Culex, eligen para oviponer, ¿no? Si nos fijamos en la imagen superior izquierda, vemos una gran cantidad de tachos de 200 litros amontonados, tirados, que seguramente acumulan agua durante la lluvia. Un poco más atrás se ven cubiertas de vehículos también allí amontonadas. Todos esos recipientes acumulan agua cuando llueve, están protegidos, son oscuros, el lugar ideal para que crían mosquitos como Aedes aegypti, ¿sí? Allí depositan sus huevos las hembras. También pueden ser aprovechados por otras especies. Y en la pileta que está abandonada en desuso en la imagen superior derecha, agua relativamente permanente, ¿sí? Dura un poco más, es más bien preferido por otros tipos de mosquitos como los del género Culex, aunque no lo descartan Aedes aegypti.
¿sí? No es el lugar que más prefieren, pero ocasionalmente podrían utilizarlo. En una manzana encontramos, de un barrio típico de nuestras ciudades, encontramos este tipo de situaciones, ¿no? En donde los patios se ubican en la región posterior de cada uno de los lotes, en la mayoría de ellos, y allí puede haber una gran cantidad de recipientes que pueden acumular agua y funcionar como criaderos para Aedes aegypti. Ahora, las hembras de Aedes aegypti no van a oviponer, es decir, no van a poner sus huevos solamente en uno de esos recipientes, sino que colocan algunos huevos en un recipiente, otro grupito de huevos en otro recipiente, y así van visitando distintos recipientes en los distintos patios de esa manzana. Por cada ciclo gonadotrófico, es decir, en cada oportunidad que ellos colocan huevos, depositan entre 60 y 100 huevos. Esta es una situación que con cierta frecuencia la hemos observado, es decir, que se realiza el descacharrado o la eliminación de criaderos de Aedes aegypti en una parte de la manzana, en la mitad de la manzana, pero si no se realiza en la otra mitad, no significa absolutamente nada para la prevención. La situación sigue siendo exactamente lo mismo. Lo que va a ocurrir va a ser que las hembras de Aedes aegypti se concentren en oviponer en esos criaderos que quedaron disponibles, pero luego cuando emerjan los adultos van a volar por toda la manzana y van a estar picando tanto a las personas que tienen criaderos en sus patios como a las que no. Es decir, que el patio limpio de una sola vivienda no es suficiente para la prevención. Hay que trabajar a nivel de manzana. Nicolás. Bueno, vamos a ver un caso ejemplo que ocurrió en el Sauce Viejo, que lo tengo registrado en mi Facebook porque me lo escribió la nota el subdirector de salud de Sauce Viejo, donde la próxima, perdón, era esa, no, la anterior, perdón. Donde para una manzana, epidemiología les avisa de que tenían 3 casos de dengue. Entonces lo que hicieron es el procedimiento habitual, que es la próxima, que es hacer un tratamiento focal, se llama, que es descacharrar toda la manzana y aplicar el insecticida piretroide para matar a los mosquitos que podrían estar infectados. Que eso es lo que corresponde, o sea, cuando hay transmisión de dengue, ahí corresponde bajar lo más rápido posible a los mosquitos infectados para que dejen de infectar a más vecinos. Que es con un método que se llama de ultra bajo volumen. Es para la única razón que deberían aplicar los insecticidas de acuerdo a las recomendaciones del Ministerio de Salud. Entonces acá aplicaron en toda la manzana, pero ¿qué pasó? En una vivienda no lo permitieron. Una vivienda que tenían 28 jaulas con aves. Entonces, ¿qué pasó? A la semana, epidemiología les vuelve a avisar de que hubo otros 3 casos de dengue en esa manzana. Entonces el subdirector manda de vuelta al equipo de gente para hacer descacharrado y aplicación, la próxima, y entonces, vuelven a hacer control, pero en esa vivienda no permiten entrar. Y a la semana le vuelven a avisar de que había un caso de dengue en esa manzana. Entonces va el subdirector a la manzana, le permiten entrar uno de los vecinos, entonces saca esa foto que se ve a la derecha, donde el señor que tenía las jaulas con pájaros que no dejaba entrar, tenía muchos criaderos de Aedes aegypti que están representados por esas cubiertas. Entonces, lo que hizo este señor fue entrar a hablar con los vecinos esos, logró convencerlos, lograron sacar todos los criaderos, aplicar el insecticida de ultra bajo volumen y eliminar de esa forma todos los criaderos en la manzana. Y después de esto pasaron como 2 meses y nunca más hubo dengue en esa manzana. Esto, digamos, es una prueba clara de que con solo una vivienda que tenga criaderos, se pone en riesgo la salud de todos los habitantes de la manzana. La próxima. Ya hemos mencionado también justamente que en los centros de las manzanas es donde se encuentran principalmente los criaderos de Aedes aegypti, ¿no? Y muchas veces hemos visto, incluso en televisión o presenciado, actividades que se realizan desde organismos de gobierno o a quien le compete,
para control de Aedes aegypti. Y nos vemos o nos encontramos con situaciones como las de la derecha, en parques o paseos de las ciudades, a las cuales Nicolás le llamó de manera muy atinada el parque del gol en contra, ¿no? Fíjense, porque en la imagen superior se está haciendo un control químico, se están aplicando insecticidas en un lugar en donde no hay criaderos de Aedes aegypti, no es el sitio en el cual se va a criar. Puede que se críen algunas otras especies de mosquitos, pero no Aedes aegypti, que es el vector de dengue, pero sí hay mucha presencia de los insectos que vemos en la imagen que está arriba en el centro, que corresponden a insectos que son predadores de mosquitos, se alimentan de ellos. No solo que con ese tipo de acciones no estamos controlando a Aedes aegypti, sino que encima lo estamos favoreciendo al eliminar a sus controladores naturales, y estamos liberando a estos espacios de sus depredadores, a los cuales les toma mucho más tiempo que a Aedes aegypti colonizar este tipo de ambiente, es decir, volver a ocuparlos. Particularmente las libélulas, las larvas de libélulas como esta que vemos en la imagen central, o algunas especies de peces, son muy buenos predadores de larvas de mosquitos. Los movimientos que tienen las larvas de mosquitos son muy buenos indicadores o importantes para ellos, para detectarlos y así poder atraparlos. En este video que vemos aquí se ve una larva de libélula, o alguacil también lo conocemos así. Fíjense ustedes con qué velocidad pueden atrapar a las larvas de mosquitos, y son sumamente voraces, muy buenos controladores, muy eficaces. Les lleva bastante tiempo completar su ciclo a estos insectos, y eliminarlos de esos ambientes va a significar mucho tiempo también para que puedan volver a restablecerse y encontrarse poblaciones de esos insectos allí. No solamente de libélulas, sino de otros insectos, como estos escarabajos que vemos aquí, cuyas larvas, con sus mandíbulas acanaladas, perforan los tejidos de esa pupa, por ejemplo, ¿sí? O de esa larva, y succionan los líquidos de esos insectos, matándolos. Otro tipo de predadores que podemos encontrar, también arácnidos, en fin. Aquí vemos una libélula adulto, que también los adultos son excelentes predadores, que cazan al vuelo. Sus patas están dirigidas hacia adelante, forman como una especie de canastita en la cual sostienen a su presa. Fíjense a esta mariposa con qué velocidad la atrapan, y así se alimentan de insectos. Si ustedes me permiten, vuelvo aquí porque quiero mostrarles. Justamente allí se está alimentando, se ven las alitas de un mosquito adulto del cual se está alimentando. Nicolás. Bueno, justamente, digamos, cuando se fumiga y se controla en los ambientes donde no está Aedes aegypti, porque Aedes aegypti está exclusivamente en las viviendas, en las zonas urbanas, cuando se hace este tipo de aplicación, en realidad se está haciendo mala praxis. O sea, donde no está Aedes aegypti, no se puede hablar de unidos contra el dengue, fumigación preventiva, como dicen esas camionetas, sí, porque ahí lo que se está haciendo en realidad es controlando a los depredadores naturales. O sea, se está favoreciendo que no Aedes aegypti, pero sí otras especies de mosquitos, después de estas fumigaciones, invadan el lugar y no haya ningún tipo de control natural. La próxima. ¿De dónde sale la idea esta de fumigar? Viene como herencia de la Segunda Guerra Mundial, como necesidad por la guerra biológica que había en la Segunda Guerra Mundial. Inventa el DDT, que es un producto totalmente artificial, que tiene uniones químicas, y que fue muy buena en ese momento para controlar moscas y mosquitos y otros tipos de insectos y plagas rurales. Como ahí se puede ver, el DDT es muy bueno para mí, se lo propiciaba para todo, para los animales, para los piojos, para las verduras, como cura bichero.
la próxima, y se lo aplicaba en todo tipo de ambientes. Como vemos en la próxima, en esta, sí, se tiraba en las playas, mientras la gente hacía deportes, o en las piletas de natación, incluso existía un jabón preventivo. Después se vio de que generaba un problema ecológico muy grande, afectaba a las aves e incluso a los seres humanos, porque el DDT se acumula en las grasas de las personas. Y se prohibió en 1972 en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Bueno, esa práctica, esa idea de que el insecticida, el echar flip, de ahí viene la palabra, le echamos flip, es la solución mágica, es que para el dengue nos han vendido este tipo de publicidad en donde, digamos, nos mostraban esta gente fumigando en los parques. Cuando Aedes aegypti, como les contaba Andrés, no está nunca en los parques, la próxima. Ni tampoco está en las zanjas, la próxima, Andrés. No está en las zanjas porque ahí hay depredadores naturales, la próxima. Si hay un cierto delay para pasar las diapositivas. El Ministerio de Salud tiene esta tablita donde, por ejemplo, en este momento que no hay transmisión de dengue, nos encontramos en la etapa de prevención, o sea, antes de la aparición de casos. Después está la etapa de control, que es cuando empiezan a aparecer casos, y en la etapa de contención, cuando ya se desmadra el brote es extendido o el reporte es tardío. Solamente se aplican rociados intraoperidomiciliarios en control y además en contención, además del rociado espacial. Pero en prevención nunca se aplica ningún tipo de insecticida. ¿Por qué? Porque el insecticida se utiliza como el antibiótico. Uno no toma antibióticos por las dudas, uno toma antibióticos cuando esté infectado. El insecticida hay que usarlo cuando hay mosquitos infectados. ¿Cuándo puede haber mosquitos infectados? Cuando en la manzana hay casos de dengue. Por eso este tipo de propaganda, como la que se ve a la izquierda, es una propaganda engañosa, cuando dicen que es un mito que las fumigaciones preventivas no funcionan, o que podés prevenir el dengue mediante métodos químicos. No corresponde, y esto es lo que plantea el Ministerio de Salud de la Nación, y con esto aclaramos, por si alguien lo ve, que la publicidad engañosa está prohibida por el artículo 42 de la Constitución y por la ley 24.240 de la de Defensa del Consumidor, la próxima. Los insecticidas producen también un efecto sobre las poblaciones remanentes, o sea, cuando se matan adultos, quedan siempre algunos vivos. Esos vivos en general son resistentes al insecticida. Y de esos que quedaron vivos, después se produce la descendencia. Si esos que quedaron vivos son resistentes y en su genoma está el gen de la resistencia de ese insecticida que se está usando, toda la descendencia después sale resistente. Esto es igual que en los antibióticos. Si se usa mal un antibiótico, después se generan bacterias resistentes a ese antibiótico y el antibiótico ya no se puede usar más. Usar un insecticida en tiempos de prevención es desaprovechar la oportunidad de tener esa herramienta para los momentos en que hay próxima. Y de acá vienen conceptos teóricos que yo de la idea de la mirada bélica, de mirar al mosquito como un enemigo, donde tenemos que luchar o combatir contra el dengue, o contra el mosquito, contra el Aedes aegypti, entonces utilizo un arma que es para fumigar. Estos tres elementos, enemigo, luchar contra y fumigar, están implementados para desinformar, y es lo que se ve en las propagandas insecticidas. O sea, cuando me muestran dos mosquitos que entran por la ventana, la madre pone a sus hijos sol y le tira a los mosquitos, y los mosquitos explotan como si fuera una guerra, ese insecticida nunca me muestra cómo es la larva de mosquito ni cómo es un criadero. O sea, no me explica cómo hacer para prevenirme. Y además matar dos mosquitos no afecta, una hembra pone entre 60 y 100 huevos cada 2 a 4 días. La mirada alternativa es que en vez de un enemigo,
pensar en nuestra vivienda con agua. Esta visión biológica me pensar en cómo prevenir, no tenemos que titos. Y es fumigar, tenemos que pensar en lograr un ambiente seguro. ¿Quieres seguir vos, Andrés? ¿Ahí se me escucha mejor? Ahí se escucha mejor, Nicolás, sí. Sí, ahora se escucha mejor. ¿Desde dónde se escucha cortado? Bueno. Hola, hola. Hola, ahí se te escucha, Nicolás. Bueno, entonces, si nos metemos en el Ministerio de Salud y ponemos fumigación, lo que tenés que saber, nos encontramos con esta página donde nos explican claramente de que la fumigación solo se tiene que utilizar en momentos de transmisión. No tiene ningún sentido la imagen que vemos sobre elementos que en realidad habría que tirar a la basura. O sea, la prevención es sacar estos potenciales criaderos en vez de fumigarlos. La próxima. Como estamos en tiempo de interbrote es el tiempo de prevención. La epidemia del 2016 pasaron 2.400 días en donde se podía haber trabajado en prevención. Y desde la epidemia del 2016 hasta la epidemia del 2020, hay 1.300 días en que se podía haber trabajado en prevención. O sea, con esto que campañas contra el dengue en los veranos, y en realidad habría que hacer prevención durante todo el periodo interbrote, durante todo el periodo de prevención. Tuvimos, desde la última epidemia hasta desde la anteúltima epidemia hasta la última, tuvimos 1.300 días donde podíamos haber trabajado en prevención. ¿Sí? O sea, como que en general los programas, las campañas están mal planteadas. Lo que hay que hacer es un programa serio de prevención que sea un cambio cultural que lleve, digamos, que lo hagamos todos los días. La próxima. Bueno, aquí vemos dónde está el criadero. El señor de la imagen de la izquierda es, creo que era el director técnico del equipo de fútbol de Brasil, de la selección de Brasil hace un tiempo, Mourinho, que en una conferencia de prensa de repente se detuvo para de un manotazo manotar al mosquito que lo estaba picando. Y el sistema manotazo es muy útil para trabajar. Primero, como vemos en las imágenes de la derecha, nos permite identificar al mosquito. Por ejemplo, si vemos como abajo, en el que está dentro de las líneas rojas, ese mosquito que tiene esas bandas blancas sobre el fondo oscuro en las patas, seguramente corresponde a Aedes aegypti. Y si es una Aedes aegypti, entonces el criadero de Aedes aegypti no está muy lejos. Por lo general está a no más de 50 metros del punto en el cual lo matamos. Recién mencionó Nicolás que son mosquitos que no vuelan mucho, por lo general se quedan dentro de la misma manzana, casi que ni cruzan la calle, están dentro de la manzana. Entonces, si de un manotazo matamos a una Aedes aegypti y lo identificamos como tal, bueno, qué buena oportunidad para trabajar con los vecinos. Entonces, podemos trabajar con ellos haciendo, por ejemplo, una especie de búsqueda de tesoro y detectar cuál es o dónde se encuentra el criadero en el cual, desde dónde provienen o dónde se están produciendo esos mosquitos. Seguramente en esa manzana hay algún criadero y seguramente está en el corazón de la manzana. Si se fijan en la imagen, es donde más vegetación hay y es donde seguramente hay mayor cantidad de criaderos. Otro tipo de ambientes en los cuales crían Aedes aegypti es esto que vemos acá.
los clásicos frascos con agua, con los gajos de potus u otras plantas que colocamos para que enraícen. Se ha hablado mucho de que es importante cambiar el agua, incluso de cepillar las paredes internas de esos recipientes para que se desprendan los huevos que allí pueden quedar pegados. Es importante y es útil, pero no es suficiente. Si se fijan en la imagen de la derecha, en las ramitas que estaban en esos recipientes con agua y entre las raíces que se están formando, se ven una gran cantidad de huevos de Aedes aegypti que quedan allí pegados, adheridos, y que no se desprenden cuando les cambiamos el agua o cepillamos internamente esos recipientes. Entonces, tenemos que evitar esos recipientes y directamente poner esos gajos de planta en tierra, en una maceta. Otro tipo de ambientes que sirven como criadero para estos mosquitos son los platos o los recipientes que contienen a las macetas, donde se acumula agua. Por eso es importante revisarlos, rellenarlos, por ejemplo, con arena, tirar el agua a la tierra para evitar que allí se desarrollen estos mosquitos. Plásticos que se acumulan o entre pliegues de lonas, o a veces cuando desarmamos las piletas plásticas que utilizamos en el verano, pero quedan todavía afuera expuestas a la acción de la lluvia y se acumula agua allí, esos pequeños pliegues donde se acumula agua, como vemos en esta imagen, sirven también como criaderos para Aedes aegypti. Recipientes plásticos que son descartados pero quedan ocultos entre la vegetación, como vemos abajo a la izquierda, son buenos criaderos. Tachos como el de la derecha, que si bien está cerrado, por la forma que tiene esa tapa, también acumula agua y también puede servir como criadero para Aedes aegypti. O como vemos arriba, los clásicos vidrios o pedazos de botellas rotos que se colocaban años atrás en las tapias, como una medida de seguridad, también pueden servir como sitios de cría de Aedes aegypti. En las obras en construcción hay muchas herramientas y materiales que pueden acumular agua y que se descartan, por lo general no se controlan, no se utilizan, y son muy buenos criaderos de Aedes aegypti. Los tachos de 200 litros, que son tan comunes en las obras, son excelentes criaderos de Aedes aegypti. Muy bueno sería, con frecuencia semanal, darlos vuelta, tirar toda el agua al suelo, para impedir que continúen su ciclo aquellos mosquitos que se estén desarrollando allí. Otro tipo de ambiente sobre el que se pregunta mucho también son las piletas que están en desuso, que si bien hemos dicho que no son los sitios preferidos por Aedes aegypti, tampoco los descartan. Pero más importante que eso, fíjense allí atrás al fondo, esa gran cantidad de macetas con sus portamacetas o sus platos debajo que acumulan agua y que son criaderos preferidos por Aedes aegypti. Por eso hablamos de tenencia responsable de patios, jardines y de las piletas de natación. Los inservibles que se acumulan en los terrenos baldíos son también muy buenos criaderos de Aedes aegypti. Es muy importante mantener limpios estos ambientes. Por eso trabajo solidario entre vecinos para mantener limpios esos ambientes no solamente va a prevenir Aedes aegypti, sino que nos va a servir también para controlar otro tipo de problemas como pueden ser cucarachas, roedores, alacranes también. Bueno, de la misma manera, patios, jardines, terrazas, tenemos que pensar no solamente en nosotros, sino también en nuestros vecinos y tener un cuidado y hacer un trabajo responsable sobre este tipo de ambiente, ¿no? Bueno, ya que estamos en la universidad, vamos a contar muy rápidamente un ejercicio que se puede hacer. La próxima, por favor. Que es para observar el ciclo de larvas en ese criadero. Ay, no me están escuchando. Agarramos una botella de plástico transparente, le ponemos del agua del criadero, un quinto, un cuarto
del agua con las larvas, ponemos ahí las larvas, ponemos algo que flote, un objeto flotante para que cuando salgan los adultos se posen, y cerramos la botella. Con ese aire se puede ver todo el ciclo de vida. Esto se puede hacer en cualquier escuela, y es una herramienta muy útil, muy interesante para que los chicos conozcan cómo es la larva de un mosquito. Pensemos que nosotros, los adultos, nunca nos enseñaron algo tan simple como es la larva de un mosquito. ¿Por qué? Porque como existía el FLITE, existía el DDT, no era necesario enseñarlo. Hoy debería ser obligatorio que en los planes de estudio, en la currícula escolar, se enseñe el ciclo de vida de mosquitos. La próxima. Y finalmente, bueno, esto es para hasta que se ve la emergencia. Finalmente, la próxima, la guía tentativa para manzana saludable es trabajar con todos los vecinos, hay que contactar, para eso hay que tratar de identificar qué cantidad de vecinos tenemos, con cuántos tenemos relación, y con el tiempo, yo lo llamo un proyecto a 3 años, es muy probable que no haya dengue por varios años, y con esto identificar las zonas que son problema, identificar los terrenos baldíos, casas abandonadas, casas que son riesgosas porque requieren algún tipo de ayuda, porque hay personas de edad avanzada o porque hay propietarios que acumulan en forma desmesurada materiales, la próxima, y bueno, y armar una red, conversando con los vecinos, una red de WhatsApp, una red de comunicación, cosa de que se puedan ir avisando cada vez que detectan un adulto, como contaba Andrés, por el sistema manotazo, contribuir para que entre todos buscar los criaderos y eliminarlos. Y de esa forma hacer una prevención. Bueno, ahí me están consultando, ya podemos contestar una pregunta de Laura, que dice de dónde sale la enfermedad. El virus está circulando por el mundo como cualquier otro virus, y va pasando de una población hasta otra. Bueno, con esto terminamos. Lo que hay que hacer es promover vecinos para resolver problemas ambientales comunes. Cerramos, Andrés, y contestamos las preguntas que tengan pendientes. Adriana, no sé si vos estabas mirando las preguntas. Sí, estoy mirando acá. Bueno, ya recién dijiste dónde sale la enfermedad, y las preguntas. En 1 de cada 10.000 huevos existe transferencia horizontal, pero eso no alcanza para empezar un brote. ¿El virus se pierde en el desarrollo? ¿Sirven las estrategias de machos estériles? Bueno, la primera parte, o sea, lo de los machos estériles es otra cosa. Se entrecorta un poco. Para la 1 en 10.000, gran mortalidad en los insectos. Se entrecorta y es difícil de comprender. Bueno, perdón, ¿me podés repetir la pregunta, Hola, Adriana? ¿a mí me escuchan a mí o lo escuchan? Ahí se te escucha, Nicolás. Hola. Ahí ahora se te escucha, pero después, a ver, porque se empieza a perder el texto cuando se empieza a entrecortar, por eso, Nicolás. A ver, intentemos de nuevo. Bueno. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Bueno, con el tema de la transmisión vertical, o sea, en general, digamos, los insectos, ponele que de los 100 huevos que ponen cada 2 días los insectos, muriéndose los que tienen los virus. Por eso se calcula desde que no hubo transmisión vertical hasta ahora. O sea, ¿cómo nos damos cuenta si una transmisión vertical se transforma en una epidemia? Si arranca tempranamente. Por ejemplo, ahora en octubre van a empezar los Aedes aegypti de vuelta a los adultos, y si hay una epidemia en octubre, noviembre, es porque la transmisión vertical tuvo efecto. Hasta ahora en el mundo no existe ninguna epidemia conocida que se haya originado en transmisión vertical. Esa es la respuesta. Después, lo del macho estéril es una técnica que está en estudio, en realidad está muy en paños verdes, que requiere de mucho control y además requiere de
bajar mucho la población de la cantidad de criaderos antes, porque vos tenés que tirar entre 10 y 1000 veces más machos estériles que los machos que existen en el ambiente. Entonces, eso es económico de que con la técnica de macho estéril siempre hay que hacer un service. O sea, cuando un municipio contrata esa técnica, después se queda condenada a usarlo permanentemente. Entonces tiene que pagar un canon para que le sigan tirando machos estériles todo el tiempo. Lo más práctico y sustentable es eliminar la basura que es capaz de acumular agua y generar criadero, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Gabriela, dice, ¿a qué altura llegan a volar? Terminé. ¿Querés contestar vos, Andrés, alguna? Bueno, no vuelan mucho, muy alto, ni vuelan muy lejos, eso lo dijimos recién. Sí es cierto que los podemos llegar a encontrar en algunos departamentos, en algún edificio, ¿no? Pero no son mosquitos que se desplacen mucho del lugar o del sitio en el cual criaron. O sea que en las ciudades de edificios muy altos están más resguardados del dengue. Sí, no, pero también se pueden encontrar en los departamentos, también. Claro. ¿Sí? Pueden Claro, subir pero perfectamente en el además, ascensor con Vamos a las nosotros. personas. Claro, acompañan a las personas, la tenés en el Exactamente. hombro apoyado. Claro, y van en el ascensor. Entró al También, ascensor con nosotros. claro, son turistas. También Sí, sí. Gabriela pregunta si se conocen campañas de la ciudad o del AMBA para concientizar. Si se conocen Nicolás. campañas, Sí, sí hay campañas, sí. mirá, yo, digamos, las campañas, digamos, yo critico el concepto de campaña. O sea, campañas hay, todos los veranos hacen algo donde salen y tiran un poquito de humo. Y después hay algunas propagandas donde, digamos, yo también, si me quieren seguir, van a ver que yo tengo una mirada muy crítica en cómo se hace difusión para la prevención. Hay muchos errores conceptuales que se dan en la propaganda, que de hecho ya yo participé en la primera propaganda de dengue de la Argentina, donde se mostraba la palabra dengue repetida 7 veces como con movimiento de alitas, y entonces la gente interpretó de que el dengue era un mosquito. Y sí, además como si el dengue se hablaba de que te podía matar, la gente pensaba que el dengue es un mosquito y que si te pica te mata. Y después a los años, como no pasaba eso, empezaron a decir, eso es campaña de políticos, porque que es todo mentira. En realidad por eso es de que insistimos en que hay que hablar de Aedes aegypti, que es muy distinto del dengue, ¿no? ¿El dengue es un virus o el dengue es una enfermedad? O sea que si en todas las Y la manzanas Aedes aegypti es el mosquito. es el mosquito. Perfecto. Si en todas las manzanas de la ciudad de Buenos Aires, por poner un lugar acotado, se descacharrara y no existieran todos estos elementos que han mencionado con agua, entonces ¿eso significa que no existiría el mosquito y por lo tanto el dengue en la ciudad? ¿Solamente con eso? Exacto. Solamente con eso. Y eso sería sustentable, porque entonces entraríamos en una cultura de estar pendiente. Es así como, viste, hoy en la ciudad de Buenos Aires, No se escucha. Se pierde, se un pierde. perro hace caca y escándalo entre vecinos. Yo decía de que, digamos, a ver, ¿ahora me escuchan bien? Ahora sí. Que hay cambios culturales que requieren de tiempo, pero de un trabajo insistente y permanente, digamos. Eso se logró con el tema de la materia fecal de los perros. Antes había caca de perros por todos lados, y hoy si alguien deja que el perro haga su materia fecal y no la levanta, se arma escándalo con los vecinos. O sea, acá lo que tenemos que aprender es a observar el ambiente y charlar entre los vecinos para que no hayan criaderos. Claro. Bárbaro. O sea que es una gestión que se puede hacer en los barrios con los estudiantes, por ejemplo, que vayan casa por casa. Totalmente, o sea, o solamente con los estudiantes, si los estudiantes lo hacen con sus amigos y parientes, alcanza. Por ejemplo, Claro. yo planteo, la Universidad de Buenos Aires tiene 150.000 estudiantes. Sí.
Te imaginas que solo 150.000 estudiantes tranquilamente podrían hacer difusión en 1,5 millones de viviendas. Claro. Bueno, acá en la UNDAB tenemos casi 20.000. Claro. O sea, Y aparte en con Avellaneda también 20.000 están. estudiantes podés llegar a 200.000 viviendas tranquilamente con 20.000 estudiantes. Claro. Bueno, vamos a ver si se puede empezar a hacer una campaña, sería interesante. En época ahora, con época de pandemia, que la gente no deja entrar que no se puede igual entrar a otra casa, ¿se podría hacer algo así? ¿Cómo se podría hacer en pandemia esta campaña? Claro. Sí. O sea, cada uno se conecta con sus parientes y puede trabajarlo. Pero tiene que ser un programa, una Se campaña, corta. o plazo. Se entrecorta. ¿Podés comentar, Andrés, porque se entrecorta lo de es una pena y nos queda la mitad? Nicolás, sí, todo bien. Nicolás se refiere a que, claro, ahora en pandemia, bueno, el hecho de que estemos en casa igual no impide que no nos comuniquemos con Claro. nuestros familiares y amigos y también podemos transmitir de alguna manera esta problemática y trabajarlos con ellos. Bueno, de hecho, justamente con Nicolás hemos estado trabajando mucho este tema, particularmente en pandemia, ¿no? Algunas de las imágenes que pasamos recién en la presentación decía, aprovechá la cuarentena que estás en casa y limpia el patio de tu casa, cosas así. Sí, lo trabajamos mucho y es un trabajo muy intenso y nos da buen resultado. Claro, De es hecho, en como La Rioja lo hemos trabajado mucho. Claro, perfecto. Sí, uno puede comunicarse. Yo me imaginaba entrando a las casas y colaborando, viendo dónde estaban los cacharros, pero se Claro, puede no, es que ahora hacer una justamente con la comunicación problemática de COVID es con esto. imposible entrar, ni salir ni entrar a las casas, ¿no? Claro, Entonces, eso será más adelante, pero mientras tanto, bueno, claro, exploramos estas otras alternativas para poder seguir trabajando y que no nos detengan. claro. Incluso Claro, con pero la están los campaña. videos, están los celulares que pueden sacar fotos o videos y con eso ir ejemplificando y entrenando a observar. No, incluso con toda la campaña que hay, hay como 15.000 personas que están llamando por teléfono, no sé cuántas, que están llamando por teléfono a la gente, a los contactos estrechos y demás, a lo mejor se podría agregar una pregunta y decir también, por Por favor, ejemplo. descacharreen. Por No solo para ejemplo, sí. eliminar el COVID, Claro, sino para eliminar el dengue. Se podrían matar dos pájaros de un tiro con la misma cantidad de claro, llamados telefónicos, ¿no? así es, Ajá, totalmente. claro, se podría aprovechar eso. Bueno, sería una moción para agregar a todo el voluntariado y bueno, hay muchos voluntarios y muchos estudiantes que se les paga también para estar haciendo los llamados telefónicos, así que eso sería una muy buena campaña también, matar dos pájaros de un tiro en el mismo llamado, agregar que también se fijen qué sucede con el agua de los cacharros. Está bueno eso. Sí. Ujú. Bárbaro. Tenemos una pregunta más, Adriana. A ver. ¿Se está trabajando en Sí, alguna vacuna? sí, eso, Gonzalo dice si se está trabajando en alguna vacuna. Hay una vacuna, pero el ANMAT la autoriza nada más para gente que tuvo dengue. Y en general, digamos, las vacunas no... O sea, yo también tengo una mirada crítica, porque la EDS transmite 101 virus distintos. Ah, Entonces, nosotros conocemos, porque hay transmisión de Zika y de chikungunya y de fiebre amarilla urbana. Para la claro. fiebre amarilla urbana existe vacuna, pero para el dengue, bueno, algo más o menos parcial, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a fabricar 101 vacunas distintas? O sea, lo mejor es eliminar al mosquito vacuna y que Claro, no es totalmente protectiva, digamos, ¿no? O protectora, digamos. no, pero aparte Consu- la prevención simplemente es algo de sentido común y de prestar atención, no se necesita ninguna sabiduría profesional, ni médica, ni nada, no, simplemente no. decir, bueno, tengo un cacharro con agua, no lo tengo más y se acaba el dengue.
y además sumando todos los beneficios que uno obtiene en cuanto a calidad ambiental, ¿no? Al eliminar todo ese tipo de ambientes, patios baldíos limpios, no solo mosquitos, sino otros problemas, como mencionábamos recién, cucarachas, roedores, alacranes, en fin, que también se eliminarían de esa manera. Yo creo que suma desde todos lados, ¿no? Pensar en, o tener esa mirada. Claro. Por eso Bueno, la mirada es manzana saludable. claro. Yo querría Manzana. pregunta, una pregunta, por favor, Adriana, que es un poco confusa, por eso prefiero expresarla verbalmente. Yo leí por ahí que el gobierno de la ciudad se había desentendido de la prevención del dengue y que esa prevención pasaba, o bien, por ahí estoy diciendo cualquier cosa, al CONICET o a la Universidad de Buenos Aires. ¿Ustedes saben algo de eso? No, o sea, nosotros tenemos, desde la Universidad de Buenos Aires, tenemos un convenio de monitoreo de mosquitos al gobierno de la ciudad, y nosotros le entregamos la información, pero no, después del resto no estamos enterados. De cuándo, si la enfermedad puede ser transmitida por otra clase de mosquito, Eso. está la Aedes albopictus, que no está en Buenos Aires, está en Misiones, que también es un vector del dengue. Pero está en la provincia de Misiones, en algunos lugares, y en una localidad de Corrientes. Yo la vengo estudiando de 1998 y bueno, puedo asegurar de que está solamente ahí. O sea que una acá... persona, una pregunta, si a una persona con dengue la pica el mosquito Aedes aegypti, el mosquito queda infectado e infecta a otra persona. Y si esta persona con dengue lo pica otro mosquito de otra característica, de otra familia, ese mosquito pica a otra persona y no contagia el dengue. Exacto. Es lo mismo que también, ¿Qué por característica ejemplo... tiene el mosquito que contagia el dengue con respecto a la otra familia de mosquitos que también pica a una persona con dengue y no contagia al próximo? Es lo que ¿Qué tiene? explicábamos con el sistema manotazo. Vos lo podés detectar por las banditas blancas que tienen las patas. No, pero ¿qué Es características que, no, o sea, biológicas tiene el mosquito? cada especie tiene una característica de su microbioma en el tubo digestivo y tiene una membrana en el tubo digestivo que es la que deja o no deja pasar el parásito que le entró. ¿Sí? Por Ah, ejemplo, si vos tenés gripe o tenés coronavirus, digamos, el virus no lo va a transmitir el mosquito. O si tenés HIV, que en una época preocupaba mucho el HIV, si los mosquitos lo claro. transmitían o no. Los mosquitos tienen que... ¿Por qué? Porque el tema, hay una parte complicada que es que el virus o el parásito pase del tubo digestivo a la glándula salival, ¿no? O sea que es todo un proceso fisiológico que tiene que ocurrir dentro del mosquito. Por Ajá, suerte, por suerte. claro. Y son muy Claro, si no específicos, estaríamos todos digamos, infectados de todas las cosas. claro, muy específicos, digamos, la relación entre parásitos y hospedadores, así, esta especie con esta otra, hay un mecanismo ahí de evolución conjunta que hace que sean tan específicos. Exacto. Claro, perfecto. Buenísimo. Bueno, en principio parece que no hay más preguntas. No sé si alguien quiere decir alguna otra cosa. ¿Quieren preguntar alguna otra cosa en principio? Así que bueno, igual ya estamos más o menos en horario. Quería saber si ustedes, Nicolás y Andrés, quieren redondear la charla. La verdad que es súper interesante. Y aparte, ¿qué pasa, no, con las sociedades que con algo tan sencillo de hacer, que no se necesita ningún tipo de proceso, proceso, ¿no? de vacunas o un proceso simplemente descacharreando, se puede eliminar una enfermedad? O sea que depende solamente de la comunicación y del sentido común de la gente y de la responsabilidad de todos. Qué terrible que siga estando esta enfermedad tantos años y que no se logre erradicar, siendo algo tan fácil de erradicar, ¿no? ¿Qué nos pasa a las Sí, personas?
el tema, yo lo que te agregaría es de que hay algo muy importante que, digamos, nos venimos olvidando, que es que en el ciclo, en la currícula escolar se enseña el ciclo de la mariposa, y en realidad debiera enseñarse el ciclo de los mosquitos. Claro. Debería incluirse en la currícula escolar, y con eso lograríamos que nuestras propias futuras generaciones entiendan el problema. Claro. Y después también es la cuestión de enseñar a observar, o sea, darte cuenta que alrededor tuyo está lleno de lugares donde se acumula agua, y Aedes aegypti, que también acá viene una frase clave, que es Aedes aegypti aprovecha todo recipiente con agua que vos te Claro. olvidás. A lo que yo le sumaría una frase con la que comenzó Nicolás su presentación, ¿no? Diciendo de que el dengue es el resultado de un desorden socioambiental, ¿no? Me parece una definición tan clara. Claro, Claro, es algo cultural, ¿no? Y social. claro, Somos nosotros el problema, digamos. claro. Sí, sí, bueno, en toda la humanidad el problema es el ser humano. ¿Qué va a ser? Los animales, Sí, pobrecitos, son mejores. así es. Nos podrán transmitir enfermedades, pero los humanos somos terribles. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás Schenkman y Andrés Vicintín. La verdad que ponen tanta pasión en esto y tan aparte del conocimiento, que ojalá que esta pasión nos impregnemos todos, ¿no? De esto para concientizarnos y poder concientizar al otro y tratar de eliminar tan fácilmente esta enfermedad que la verdad que, bueno, que hace mucho daño y que es facilísima para erradicar. Así que bueno, ojalá que de a poco vaya teniendo efecto toda esta campaña. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a la Universidad de Avellaneda. Bueno, bienvenidos a la UNDAV y bueno, seguimos comunicados y vamos a ver si podemos hacer alguna campaña con los estudiantes. Muchísimas gracias a Hasta luego. ustedes. Gracias. Buenas Gracias tardes. a todos también y gracias a Gabriela, que es acá el sostén de la universidad. Así que bueno, seguimos comunicados y todos los que estuvieron escuchando esta charla, traten de ver si pueden concientizar a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos, para ir armando una cadena, una red y tratar de erradicar el dengue. Gracias Hasta nuevamente. luego. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Gracias a todos. Gracias.